Bueno, estábamos viendo las técnicas de mecanizado. Un elemento que vamos a tener que utilizar cuando estamos en un taller eléctrico mecanizando un cuadro va a ser las limas. Todos los elementos metálicos estos que vamos a cortar, ya sea la tapa del cuadro, ya sea el carril DIN, van a dejar siempre rebaba, que hay que limar. De hecho, cuando mecanicemos ese tipo de materiales hay que ponerse guantes, porque esas rebabas cortan normalmente y podemos, solamente a veces con rozar el material nos cortamos. Bueno, pues una vez haya mecanizado, lo que vamos a hacer va a ser limar. Conviene tener una idea de qué tipos de lima tenemos entre manos, ¿no? Sobre todo para descartar una que es la que no vamos a utilizar en nuestro caso. Mirar a la izquierda ahí en la hoja, la que pone picado de fina, ese tipo de lima tienen el dibujo como mucho más grueso, ¿vale? Esa es la que nosotros no vamos a utilizar. Se suele utilizar para madera. La lima escofina se utiliza en madera, materiales blandos, podríamos utilizarla en un momento dado para desbastar, por ejemplo, la canaleta, pero bueno, tampoco nos interesa porque acabamos antes cortándola, que utilizando una escofina. Es para materiales blandos. Con materiales metálicos utilizamos la lima normal, que la podemos tener en picado sencillo, es cuando el ranurado que lleva la lima está en un único sentido, o doble, cuando lleva un ranurado en los dos sentidos. Vale, eso respecto al dibujo que tiene la lima. Luego respecto a la forma lo que nos va a venir bien es según lo que yo quiera limar. Si quiero limar, por ejemplo, una superficie interna curva, tengo un pulsador, por ejemplo, que voy a poner en la tapa de un cuadro y hago un orificio circular, lo cómodo es utilizar o bien la lima redonda o bien la de media caña, ¿vale? Las que tienen un lado redondeado en el caso de media caña o es completamente redonda en el caso de la lima redonda, ¿vale? Que estoy con, por ejemplo, con un voltímetro de estos que son cuadrados y he mecanizado un cuadrado en la tapa del cuadro para ponerlo. Bueno, para las esquinas o bien utilizo la cuadrada o la triangular, son las que se suelen utilizar. Sobre todo la cuadrada. ¿Por qué? Porque ya tengo los lados de la lima 90 grados, me va a permitir desbastar perfectamente la esquina. La plana, bueno, cuando quiero limar una superficie que es completamente plana, es la más adecuada. Vale. No tiene más, que sepáis sobre todo distinguir lo que es la lima escofina, la que tiene ese picado, a veces es como cónico, otras veces es cónico inclinado, como está de aquí, pero que es un dibujo mucho más grueso y que no me vale para metal. Vale, lo distingáis porque si intentáis limar metal con eso va a ser imposible. Bueno, a la primera pasada que le deis os vais a dar cuenta. Vale. Luego pasaríamos al aserrado. Es otra labor que se utiliza o que se hace habitualmente, que esto ya lo habéis hecho y ya lo conocéis. Para el aserrado tengo diferentes herramientas. La primera y la más típica, la sierra de arco, ¿vale? Ahí tenéis una de las maneras de trabajar con la sierra de arco, con una mano en la parte delantera de la sierra y otra en la parte trasera. Se puede trabajar también con la mano izquierda, si sois diestros, encima de la sierra, ¿vale? Como os había enseñado yo. Es otra manera de trabajar también, sobre todo para guiarle, para que no se tuerza. La segunda mano en este caso, en el caso de la sierra de arco, la función que tiene es evitar que el corte salga inclinado, hacer que el corte sea completamente perpendicular y recto. Ese tipo de sierras, las sierras de arco, tienen lo que es la hoja intercambiable, ¿vale? Es como la que estábamos utilizando aquí. Tenéis que fijaros siempre que el diente, la parte plana, la parte perpendicular, esté en el sentido en el que vosotros avanzáis la sierra para cortar, y la parte inclinada, más inclinada, que esté hacia atrás, en la parte en la que vosotros recogéis la sierra para liberar, ¿no? Para volver a poneros en posición de serrar la siguiente vez. El serrado se realiza con el avance de la sierra. Con el retroceso lo que hago es liberarla para volver a serrar cuando la mueva en sentido contrario. Fijaros cómo está con guantes. Esto deberíamos de haberlo hecho con guantes. ¿Por qué? Bueno, porque estoy serrando metal y se van a producir rebabas, sobre todo.
Igualmente, cuando hago el proceso de serrado, si una sierra de mano no suele ser el caso, pero si veo que se puede desprender viruta, tengo que poner gafas de seguridad, de manera obligatoria. Porque, por ejemplo, con una radial o con un taladro, es obligatorio utilizar gafas de seguridad, porque van a lanzar viruta sí o sí, y si no me pongo las gafas, lo más probable, sobre todo con una radial, más peligroso todavía que el taladro. Aunque con el taladro también. Lo más probable es que alguna viruta salga y se me meta en el ojo. Y una viruta en el ojo metálica es bastante desagradable. ¿Vale? Vais a tener que ir seguramente al hospital a que os la quiten, si no sale sola. Si se os clava bien, tendrán que quitárosla y luego, pues, pomada antibiótica, pomada antiinflamatoria, 2-3 veces al día. Vais a pasar una semanita, un par de semanas curiosas. Eso si no os produce algún daño peor, ¿vale? Digo, en el mejor de los casos, si os clave una viruta, puede ser eso. De ahí a, bueno, si es una viruta más grande o está muy caliente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una radial, muchas veces la viruta sale incandescente. Os puede quemar parte del ojo. Entonces, tenerlo en cuenta. Siempre que manejéis herramienta, los EPIs que tengo que utilizar. Estáis ahora en FOL seguramente, en FOL no, en ¿cómo se llama ahora? Itinerario de emprendimiento, algo así se llama el módulo. Estaréis seguramente con la parte de seguridad. Y os estarán hablando de EPIs y tal. Nosotros hablaremos en el siguiente tema de todo eso. Pero bueno, que ya os vaya sonando. Herramienta manual, EPIs que tengo que utilizar seguro. Si es una herramienta de estas eléctricas, gafas y casi seguro guantes. Luego los guantes tienen excepciones. Los guantes, si voy a estar en una máquina herramienta que me pueda atrapar la mano, que pueda haber riesgo de atrapamiento de mano, entonces el guante no lo utilizo. Por ejemplo, un esmeril no se suelen utilizar guantes. En la mano en la que estoy sosteniendo el útil, que estoy limando en el esmeril, en esa mano no suelo poner guante. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te atrape el dedo, te meta la mano hacia dentro del esmeril y tengas un accidente. Entonces en esa mano no se suele utilizar guante. Dentro del aserrado, ¿qué herramienta eléctrica tenemos para aserrar? La sierra de calar. La sierra de calar lo que tiene es una hoja que se desplaza verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Es muy parecido al proceso de serrado que tengo con la sierra de arco, pero en este caso la hoja es mucho más pequeña y se mueve verticalmente con ese útil que es la sierra de calar. La sierra de calar se suele utilizar en metal para cortes rectos, ¿vale? En madera, por ejemplo, y en metales y en materiales blandos se suele utilizar para cortes tanto rectos como curvos. En una tapa de un cuadro, por ejemplo, si voy a hacer un corte curvo, que será meter a lo mejor pues un aparato de medida de estos que son circulares, que están en desuso, todavía se pueden ver. Ahí no voy a utilizar una sierra de calar, ¿vale? Ahí vamos a ver que hay otras herramientas más adecuadas. Si el corte que tengo que hacer es un corte completamente recto, se puede utilizar una sierra de calar perfectamente, ¿vale? Y funciona perfectamente bien. En la sierra de calar, la única cosa que debéis poner atención si vais a escoger una sierra, hojas para serrar, es el tipo de hoja que vais a utilizar, ¿vale? Normalmente se suelen clasificar por materiales. Ahí tenéis un ejemplo sacado de catálogo en el libro, donde ya os indica el material que vais a serrar, ¿vale? Los metales que nosotros tenemos en los cuadros eléctricos suelen ser metales blandos. Con una hoja de metal normal nos suele valer. Si voy a serrar acero de mayor dureza, los aceros tipo los perfiles que tienen en mecánica, que eso es acero que se llama estructural, es un acero que tiene una dureza mayor. Con esos aceros hay que utilizar uno de los acabados, vamos, para que os pone aquí al cobalto y demás, que son para metales más duros, ¿vale? Pero en general, para nosotros, una hoja de metal normal nos valdría en cualquier caso. Fijaros también que la diferencia muchas veces, o lo puedo diferenciar fijándonos en el tamaño de los dientes. Cuanto más grandes sean los dientes, el material que puede serrar es más blando. Mientras más pequeñitos sean, es porque está pensada por un material más duro. De hecho, las sierras que hay para materiales cerámicos, que son las de mayor dureza, tienen los dientes muy, muy pequeñitos, apenas se perciben. ¿Veis aquí, comparando la de metal, por ejemplo, con las de madera, se nota que la de metal, que es la que está aquí abajo, tiene los dientes de un tamaño
más pequeño, ¿no? Bueno, ahí os dice cómo la forma en la que tienen los dientes de la sierra, ¿no? Para poder facilitar el serrado, que no están en línea recta completamente, sino que están alternándose en una y en otra dirección. Es lo que llama ahí el triscado, pone la definición ahí. Eso es para facilitar el proceso de serrado. Y luego, cuando los dientes son muy pequeños, os dice que también se puede conseguir lo mismo, haciendo que el filo esté ligeramente ondulado. En vez de ser completamente recto, está ligeramente ondulado. Vale. Bueno, está bien saberlo porque a veces ve uno una hoja de estas y dice, debe estar estropeada, ¿no? Alguien la estropeó, está ondulada, pero es que es así. Venga, la definición de las características de la hoja de sierra, ¿vale? Se clasifican por la longitud, estamos hablando de la sierra de calar, y por el número de dientes por pulgada. Cuanto mayor sea el número de dientes por pulgada, más duro va a ser el material que puede manejar. Y no sé si está en la página siguiente la clasificación, probablemente. Bueno, no, en la edición antigua del libro se hablaba del tipo, os las clasificaba, las de cromo vanadio, las de cobalto, diferentes tipos de dureza. Pero bueno, aquí en esta edición han prescindido ya de eso. Bueno, cuando quiero hacer un agujero, por ejemplo, que sea más grande de lo que es un pulsador, un círculo, por ejemplo, mayor, como están haciendo en la foto, una herramienta muy útil es la roedora. La roedora realmente me sirve para hacer huecos con la forma que yo quiera, prácticamente, siempre y cuando sean grandes, ¿eh? No puedo trabajar con mucha precisión, pero si tengo que hacer, por ejemplo, un hueco grande, es bastante útil. La roedora es una herramienta giratoria que lo que tiene es un útil en la parte central que va, como su propio nombre indica, va royendo, ¿no? Va comiendo por abrasión el material. Es una muela que va girando y me va eliminando por rozamiento el material que quiero eliminar. Como si fuese, entre comillas, una radial sin el disco, ¿no? Imaginaos que en vez del disco lo que tengo en el centro es una pequeña muela que va girando y me sirve para ir comiendo el material. Esta se puede utilizar también para rebabas. Si he hecho un corte, por ejemplo, en carril y me ha quedado muy inclinado, con la roedora se puede corregir fácilmente. Y ahí tenéis la pinta que tiene la roedora, sería esta de aquí. Se parece mucho a una radial, por otra parte. El taladro. A ver si consigo este año que lo hagamos. ¿Vale? Con unos ladrillos, unas brocas de vidia, una plancha de metal y unas brocas de metal. Bueno, hacer diferentes tipos de taladrados y que os acostumbréis todos a taladrar. Porque esto 100% seguro que en cuanto lleguéis a la empresa, más tarde o más temprano vais a tener que hacer algún taladro seguro. Para fijar un cuadro a una pared, para, yo qué sé, para parar, hacer un agujero, el típico pasante por pared para pasar un tubo. Para 1000 cosas se utiliza el taladro. Bueno, el taladro tengo dos tipos de taladro, el de mano y el de columna. ¿Vale? Básicamente son lo mismo, lo que pasa es que el de columna tiene una mayor potencia. Normalmente va a poder montar brocas también de mayor diámetro. Y está en una posición fija. El taladro de columna, luego cuando salgáis después de la clase lo podéis ver, lo tenéis ahí afuera. ¿Vale? También lo manejaremos a lo largo del curso. Y luego el que sí que vais a utilizar con más frecuencia será el taladro de mano porque se utiliza tanto en el taller como en la obra también. Seguro que la mayoría tendréis uno en casa, ¿no? Lo cual no quiere decir que a lo mejor lo sepáis utilizar. Bueno, el taladro, ese es el de columna, la forma que tiene, un taladro de columna. En estos taladros de columna siempre hay que fijar la pieza en la mordaza, en esta parte central de aquí, ¿vale? Tiene lo que llama la mesa, donde tengo una mordaza y tengo que sujetar siempre lo que voy a taladrar, ¿vale? Ojo con eso porque un taladrado de una pieza que no esté sujeta es un accidente seguro también. Sobre todo si es una pieza metálica, aunque vosotros penséis que tenéis mucha fuerza para poder sujetarla con la otra mano, o incluso con las dos manos, si es un taladro de columna.
Ojo, porque normalmente no solemos tener la fuerza para el giro que va a hacer. Pensar que estoy taladrando y la pieza no está sujeta, la broca una vez que entre me va a agarrar muchas veces en el material y me lo va a hacer girar. Si estoy sujetando con la mano y gira, lo más probable es que me corte. ¿Vale? Por eso es muy importante agarrar bien, sujetar bien las piezas. Nosotros puede ser que hacia final de curso lo utilicemos para taladrar carril de este que está, no como el que tenemos nosotros que está taladrado. Este es el que estábamos cortando, que viene ya con unos taladros hechos, sino este hay que taladrarlo, que es completamente liso. Bueno, para taladrarlo este se puede hacer en el taladro de columna, pero hay que sujetar la pieza bien con la mordaza que tiene para que no se mueva. Y entonces ya puedo encender el taladro y con una mano bajo el taladro y voy taladrando de manera correcta. Vale. Bueno, respecto al taladro, aquí esta edición del libro no sé por qué le quitaron cosas. El taladro tiene dos posiciones, que es lo que os cuenta ahí a la izquierda, o dos maneras de trabajar. Tiene el modo taladrado normal, que normalmente lo simboliza con un dibujo de una broca, ¿vale? La broca es lo que taladra, ¿vale? Esto es una broca, ¿vale? Una pieza en espiral, como si fuese un tornillo, que está afilada y es lo que yo voy a utilizar para producir el taladro, ¿no? Mediante un giro. Esto es la broca. Bueno, pues puede trabajar en modo taladrado, que lo que hace es representar la punta de una broca normal, o puede trabajar en modo percutor. El modo percutor es que además de girar, el taladro hace un movimiento como de martillado, ¿no? De avance y retroceso en la cabeza del taladro. Eso se utiliza con materiales de construcción, con hormigón, con ladrillo, con el enlucido de una pared. Cuando voy a taladrar un material de construcción, lo pongo siempre en modo percusión, ¿vale? En modo martillo. El dibujo que os pone es un martillo. Mientras que para taladrar madera, para taladrar metal, otro tipo de superficie, se utiliza el modo taladro normal, que os lo representa por una broca. Además, cuando taladro materiales de construcción, tengo un tipo de broca específica, que es esta que tengo aquí, que os voy a dejar ahora para que la veáis. Se llama broca de vidia, ¿vale? Estas brocas se caracterizan porque tienen como unas pequeñas aletas en la punta, que la broca normal no tiene, ¿vale? Para materiales de construcción tengo que utilizar siempre la broca de vidia, la que tiene las aletas delante. Es un poquito además más ancha. En esta no se nota, pero hay otra por aquí que se nota un poco más. Cuando son nuevas suele venir pintado en color rojo, un poco la punta, ¿vale? Estos son brocas de vidia. Para materiales de construcción, broca de vidia siempre con el taladro en modo percutor, en modo martillo. Para taladrar, por ejemplo, en una pared, o en hormigón, o en el enlucido, o en un ladrillo, ¿vale? Mientras que para metales, para madera, el taladro está en modo broca normal, en modo taladro, y las brocas, las de metal, por ejemplo, suelen ser así, acaban en ángulo, pero no tienen ninguna aleta delante, son iguales en toda su longitud, ¿vale? Esto sería una broca de metal. Luego tengo brocas para madera, que ahí hay distintos tipos de brocas. Suelen acabar algunas en una pala con un pincho en el centro, otras son como esta de aquí, a ver si tengo alguna. Aquí de madera no voy a tener. Las de madera sí, porque ya tienen formas distintas. Las hay que acaban, en vez de acabar en una punta así, está invertida la punta y tienen en medio como un pincho, ¿no? Esas son brocas de madera. Y luego hay otras que tienen forma de pala para diámetros más grandes. Aquí madera, como no vamos a manejar en lo que nosotros vamos a mecanizar, las de madera nos da igual. Con que sepáis estos dos tipos, las de metal y las de vidia para materiales de construcción, suficiente. Os las paso para que las veáis. La que tiene la pequeña aleta delante es la de vidia, la de material de construcción. Toma, miradlas y las vais pasando. Luego, respecto a la velocidad, los taladros normalmente la velocidad se puede regular. No todos los taladros, pero los taladros un poco serios suelen tener una rosca para regular las revoluciones. Como norma general, mientras más fina sea la broca, mayor la velocidad.
Cuanto más gruesa sea la broca, más lenta la velocidad, ¿vale? No os interesa, porque ya sabéis taladrar, entonces no lo escuchéis. Si voy a taladrar, por ejemplo, con una broca de 3, una broca de 4, que son finas, velocidad elevada. Si voy a taladrar con una broca, por ejemplo, de 8, de 10, velocidad más lenta, ¿vale? En metal, normalmente, si voy a hacer un taladro grande, 8 milímetros, 10 milímetros, 7 milímetros, se suele hacer primero un taladro más pequeño. Lo que haría sería, el proceso sería marcar con el granete, como vimos el otro día, para hacer ese orificio. Taladraría con una broca de 2, una broca de 3, ¿vale? Primero, haría un primer orificio más fino, y una vez que tengo el orificio fino, con la broca de 8, por ejemplo, si quiero hacer un taladro de 8, directamente taladraría sobre ese orificio, con lo cual ya es mucho más fácil para la broca entrar. No se suele hacer, por ejemplo, un taladro de 8 o de 10 milímetros directamente en metal sin haber hecho antes un taladro más fino en su lugar. Vale. En pared, con broca de vidia me da igual, voy directamente con la broca del tamaño que tenga que hacer, ¿vale? Que necesite. Ahí no voy a andar con miramientos. Bueno, las brocas, también algo similar a las hojas de la sierra de calar. Diferentes tratamientos superficiales, diferentes materiales para diferentes durezas, ¿vale? Las más frecuentes os las ponéis, son esos 4 tipos. La HSS laminada, la normal, que se suele utilizar con metales blandos. A nosotros con ese tipo de broca normal para la tapa de un cuadro va de sobra, o para el carril DIN, que es un metal bastante blando, lo taladra sin problema. Luego tengo la rectificada, mayor precisión y duración. Luego la de titanio rectificada, ahí lo que lleva es una lección de titanio que le va a dar sobre todo dureza. Ya podemos taladrar materiales como el acero inoxidable, que es bastante duro. Y la de cobalto rectificada, lo que tiene en su superficie es una aleación de cobalto que le permite metales duros, ¿no? Un acero estructural, un acero de un perfil que sea de dureza elevada, lo puede taladrar sin problema. Luego con metales conviene también muchas veces el lubricar la broca, echarle un poco de taladrina. Taladrina es un aceite que se utiliza mecanizado, que es un lubricante, pero bueno, la composición básicamente es aceite. Y lo que hace es enfriar por un lado la broca para que no se os rompa, porque a veces si la calentáis mucho se os va a romper por calor la broca. Y facilita además, le da cierta lubricación para que pueda taladrar con más facilidad, ¿vale? Eso se suele hacer si tengo un taladro grande, de gran diámetro, y estoy en un metal duro, siempre se va a utilizar taladrina. Para nosotros que tenemos metales blandos no nos hace falta, ¿eh? Bueno, y tenéis ahí, como siempre, en el libro, el vocabulario es en inglés, ¿no? Bueno, de todas maneras, este vocabulario que tenéis en inglés os da también una cierta utilidad, que es que tenéis un listado de términos en español que necesito conocer de la unidad. Cuando yo vea estos listados aquí en el libro, aseguraros de que sabéis lo que es cada cosa de esas en español, antes de saber lo que es en inglés. Me imagino que todo el mundo sabe lo que es una tuerca, ¿no? Y todo el mundo sabe lo que es una arandela. El calibre, por ejemplo, que lo comentamos el último día. La arandela no es una tuerca, Sebas. La arandela es un disco metálico que está taladrado en el medio, sin más. Luego hay varios tipos de arandelas. Hay arandelas que se llaman antirretorno, que están partidas y dobladas. O sea, se utilizan para que cuando metéis un tornillo, ese tornillo no se vaya volviendo hacia atrás, para que se mantenga apretado. Se llaman arandelas antirretorno.
Hay unas arandelas que vienen también como con un dibujo, vienen con una ondulación que se hacen también, por ejemplo, cuando pongo un interruptor en una tapa de un cuadro para que no se gire, para que le cueste más girarse. Bueno, las coronas, muy útiles cuando queramos poner, por ejemplo, los pulsadores de 22 milímetros en la tapa del cuadro. Como ya no voy a tener brocas de ese diámetro de 22 milímetros, lo que se hace es utilizar una corona, ¿vale? Vamos a sacar la corona y bueno, no la voy a sacar porque no tengo las llaves aquí. Pero bueno, el próximo día la enseño. La corona tiene dos partes. Tiene una parte de una broca, normalmente es una broca de metal porque voy a trabajar con ella en metal. Voy a marcar el orificio, el centro, para entrar con esa broca. Y luego lleva montada una corona, que es lo que realmente me va a hacer el diámetro, ¿no? El taladro que a mí me interesa. Las tengo, bueno, normalmente en un juego de coronas vienen de diferentes diámetros. Esta es conveniente, bueno, a nosotros no nos hace falta, pero si voy a taladrar un metal un poco más duro, utilizar siempre taladrina, para que no se me rompan cuando estoy taladrando. Con estas interesa también hacerlo con cuidado para ir muy en vertical, para no torcerme, porque entonces en vez de un círculo, como me tuerza, lo que me va a quedar va a ser un churro, una elipse ahí, una cosa mal hecha. Aparte que me va a costar más hacer el taladro si no voy perfectamente en vertical. Vale, esta se utiliza bastante. Tenemos otro tipo de broca, que es más útil todavía, que es la broca escalonada. Estas brocas escalonadas lo que me permiten hacer es el diámetro que yo quiera. En estas, a diferencia del resto de taladros que yo voy a hacer, tengo que marcar, aparte del centro, tengo que marcar el círculo, el diámetro que yo quiero. Porque aquí se hace a ojo, ¿vale? Bueno, a ojo. Se le puede poner una de estas varillas que se ponen en el taladro para limitar la profundidad a la que yo quiero taladrar. Para que cuando llegue al diámetro deseado, me pegue la varilla con la tapa del cuadro y no pueda avanzar más el taladro. Pero si no la vais a utilizar, lo que hay que hacer es marcar el diámetro sobre la tapa del cuadro. Y ahí hay que estar mirando y cuando llego a comer la línea que he dibujado, entonces hay que parar. Esta lo que va a hacer es el diámetro mayor en cuanto más la caléis dentro del metal. No tiene más ciencia. Estas cortan bastante, ¿eh? Es mucho más fácil de utilizar una broca escalonada que una de corona. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de no pasaros y hacer el círculo más grande de la cuenta. Aquí veis cómo está en la foto, está con una broca escalonada precisamente haciendo los taladros de la tapa de un cuadro. Y luego tengo para hacer roscas, eso que tenéis a la izquierda, que es lo que se llama los juegos de machos de roscar. Los juegos de machos de roscar están compuestos normalmente por 3 piezas, ¿vale? Primero lo que voy a hacer es un taladro con el diámetro más pequeño o interior de la rosca que yo quiero hacer y voy a pasar primero el primer macho que tiene el dibujo más pequeño, más leve, ¿no? Menos profundo. Lo que se va haciendo es progresivamente la rosca, para lo cual se pasa primero uno de los machos que tiene un dibujo muy ligero, muy suave, luego se pasa al segundo que tiene el dibujo un poquito más profundo y finalmente se pasa al tercero que es el que tiene ya, el que os da la profundidad de roscado que necesitáis. En la tapa de un cuadro normalmente no vamos a roscar nada. ¿Dónde se podría roscar algo? Pues no sé, en el fondo a lo mejor de un cuadro, pero siempre y cuando estéis con una chapa que sea de más de 2 milímetros, porque menos de 2 milímetros no vais a poder hacer ningún roscado apenas, ¿vale? Bueno, alguno que ha hecho por ahí algo relacionado con la mecánica, de esto lo habrá hecho seguro, porque es una de las cosas que los compañeros de mecanizado hacen cuando están haciendo prácticas en el taller. Para hacer girar el macho de roscar no se hace con herramientas, sino que se hace a mano. Se utiliza, lo pone por aquí, el bandeador, ¿vale? Se sujeta con el bandeador el macho de roscar y a mano se va poco a poco dando la rosca. Es muy importante, lógicamente, que vayáis muy en vertical, sobre todo con la primera pasada, porque si el primer macho lo metéis ya torcido, la rosca os va a quedar torcida. Entonces hay que ir muy en perpendicular, sobre todo con mucho cuidado el primero. A mano, sí.
Luego para hacer roscas de mayor tal se hacen con herramienta, ya con centros de mecanizado y demás, cuando tengo que roscar una pieza con una longitud grande, pero para una chapa o algo así se hace a mano. Bueno, pues era muy fino el que lo hizo porque un atornillador es complicado, ¿eh? Que te quede bien. Ten en cuenta además que como lo que estamos hablando son de chapas, expresores de 3-4 milímetros, lo vas a hacer rápido igualmente a mano que... Ahí tenéis el bandeador, otro modelo. Ya os lo enseñaré también mañana, que los tengo ahí guardados para que veáis cómo son. Vale. Y ahí tenéis, mira, la roscadora eléctrica que decías tú. Te da más precisión de todas maneras cuando lo haces a mano que con roscadora, ¿eh? No, pero eso yo no lo vi con una atornilladora. Bueno, otra labor de mecanizado que seguramente vais a ver, la punzonadora o el punzonado. Bueno, el punzonado es necesario por lo siguiente. Hay muchas veces que en la tapa del cuadro tengo que poner pulsadores, luces, interruptores, elementos de señalización que no tienen una forma circular o no tienen una forma definida que sea fácil, ¿no?, de hacer con otro tipo de herramienta. Tienen formas como estas que tenéis aquí en el libro. Si tengo algo que tiene esa forma de ahí, que es como una estrella o una cruz con un círculo, eso es complicado de hacer con ninguna de las herramientas anteriores. Entonces lo que se hace es utilizar una punzonadora. Una punzonadora se forma de dos piezas, el punzón y la matriz. Son dos piezas que van roscadas, una va por dentro del cuadro y otra por fuera, uno por un lado de la chapa que quiero punzonar y otra por el otro lado. Y lo que se hace es que a medida que se va atornillando las piezas se van juntando, ¿vale? Y al final la pieza que es la matriz es la que lleva la forma que yo quiero taladrar y tiene filos cortantes. A medida que voy apretando, lo que va a hacer va a ser cortar la tapa con la forma que yo quiero. Es exactamente igual que cuando hacemos galletas y extendemos la masa y cogemos un molde de estos con forma de corazón o con forma de flor y taladráis la masa apretando, exactamente lo mismo. Aquí la masa sería la tapa del cuadro y la punzonadora sería el molde que utilizo con las galletas para darle la forma. La matriz es la parte que está, digamos, afilada para poder cortar. A medida que voy atornillando se va juntando el punzón con la matriz y llega a cortarme completamente el metal. Con la forma que yo necesite en función de la matriz que utilice me va a quedar la forma tal cual. ¿Vale? Es un corte por presión. Las tengo manuales y las tengo eléctricas, hidráulicas. Lógicamente hay que hacer bastante fuerza en esta herramienta porque la parte afilada tiene que acabar cortando el metal. La manual se llama también sacabocados, lo tenéis ahí. Una imagen bastante gráfica, ¿no? Lo de bocado, porque lo que hace es morder, es presionar el metal. Y tenéis ahí imágenes de cómo es la hidráulica, la eléctrica, ¿vale? Otra tarea muy típica, esta a ver si consigo también este año que la podamos hacer poco a poco todos, el remachado. Los remaches es lo que se utiliza muchas veces pues para juntar el carril para fijar el carril al fondo del cuadro, por ejemplo, o fijar la canaleta al fondo del cuadro. En vez de utilizar tornillos como estamos utilizando nosotros, porque tenemos una base de madera, cuando las dos superficies son metálicas se suele utilizar el remache. El remache además tiene una cosa buena, que es que no tengo por qué poder acceder por las dos partes. Si yo quiero poner una tuerca con un tornillo, necesito acceder por las dos partes. Por una parte tengo que meter la tuerca y por la otra parte tengo que meter el tornillo. Para el remachado, con acceder desde la parte delantera me vale. Remaches son estas piezas que tenéis aquí. ¿Vale? Lo que hago es un taladro del tamaño de la parte intermedia del remache, ¿vale? La cabeza siempre es más grande, la cabeza la tengo de diferentes formas, ¿no? La lomada, la avellanada, que es cuando está inclinada por la parte interior, o la cabeza grande. Bueno, el taladro que yo tengo que hacer antes de poner un remache es de este diámetro que tengo aquí, en la parte interior. Y lo que se hace es, con la remachadora, lo que se hace es tirar de esta punta que tiene en el interior hacia afuera
para aplastar la parte interna del remache, de tal manera que la parte interna del remache me queda exactamente igual que la parte de fuera. Lo que hago es doblar el metal dentro. Lo que hago es doblar el metal hacia adentro, de tal manera que al final me queda sujeto también por la parte interna. Luego la punta se rompe, se pierde, la punta no va a quedar ahí. Aquí tenéis cómo sería el proceso. Meto el remache y desde la parte de fuera donde tengo la punta es de donde tiro. La bola, esa bola que tiene en la punta, lo que hace es deformar el remache por la parte interior y al deformarse me coge las dos planchas juntas. No sé si os hacéis a la idea porque alguno me está poniendo... Este yo lo había visto, pero no sabía cómo iba. Pelayo, pasa para allá, anda, siéntate con la última mesa con Leonardo, por favor. Sí. Bueno, yo creo que con estas tres figuras es bastante gráfico. El antes sería la figura de la izquierda, la figura del medio es la parte intermedia del proceso, lo que hago es tirar, en este caso hacia abajo de la punta, ¿no?, que tiene el remache. Y al tirar de ella, la parte de fuera, la parte de dentro en este caso, la que va a quedar dentro, lo que hace es doblar el remache hacia adentro. Y os lo deja doblado por la parte interna de tal manera que me prensa, me agarra las dos superficies. Por la parte de fuera, la cabeza es lo que apoya, lo que sujeta el material, y por la parte de dentro, al haber doblado el remache con la punta, también me lo va a sujetar. Al final me hace el mismo efecto que un tornillo y una tuerca, ¿vale? Es el mismo efecto. Esta es una unión que es permanente, aquí no puedo andar quitando y poniendo. ¿Que quiero quitar el remache? Pues con un taladro se taladra, taladro que más o menos tenga el diámetro, este diámetro de aquí del remache, le meto el taladro y quito el remache, así de sencillo, ¿vale? Con un taladrado se quita sin problema. Y ahí tenéis diferentes, bueno, la remachadora, la pinta que tiene, lo que se hace es meter en esta parte de aquí la punta y se da hasta que rompe la punta y ya quedó hecho el remache. Lo que va a hacer es tirar de la punta para doblarlo hasta que rompe. Vale, ahí veis cómo se mete, ¿no? Está en la foto, es bastante claro. Tengo diferentes cabezas, pues para el diámetro que tenga la punta del remache. Bueno, lo haremos, ya veréis que esto es muy fácil también. Luego tengo el atornillado, ¿vale? Aquí hay que hacer una aclaración sobre el término tornillo. Tornillo más tuerca. Normalmente cuando hablamos de tornillos siempre tengo una pieza roscada que tiene el diámetro uniforme en toda su longitud. Eso es un tornillo, lo que tenéis aquí. El tornillo siempre va acompañado de una tuerca y en la mayor parte de los casos de una arandela. El conjunto sería tuerca, tornillo, arandela, ¿vale? Luego, tengo un tipo específico de tirafondo. Lo que tiene el orificio es la tuerca y la pieza esta que es cilíndrica es el tornillo. Tú cuando vas a un pub de estos que tiene la tuerca en un váter y en el otro el tornillo, tendrás un problema tremendo, ¿no? Y normalmente lleva una arandela también. Ya visteis en las arandelas que utilizamos en el tablero, si la cabeza del tornillo no es lo suficientemente ancha, normalmente lo acompaño de una arandela para poder sujetar. Luego tengo este de aquí abajo. Este es un tipo de tirafondo que se utiliza con metal. Este me permite atornillar directamente sobre metal, sobre todo metales que no sean muy duros. Es lo que se llama el tornillo roscachapa. Algunos de los que os dejé para el tablero para madera eran de estos de chapa, porque en ese momento no tenía otros, ¿vale? Estos, respecto a uno de madera, por ejemplo, ¿cómo lo distingo? Lo distingo porque tiene las espiras del tornillo un poco más juntas, ¿vale? Los de madera normalmente las tienen un poco más separadas, es decir, tienen más espirales en la misma longitud. Y además, en vez de ser tan afilados, son menos afilados que los de madera. Es decir, van más constante su diámetro hasta la punta que se afinan, ¿vale? Esto es lo que se llama un tornillo roscachapa.
Los elementos que tenéis aquí en las mesas, por ejemplo, las tomas de corriente están atornilladas con uno de esos tornillos, con roscachapa. No se ve porque están dentro de la parte de plástico, pero están atornillados de esa manera. Para esto lo que tengo que hacer es primero un taladro ligeramente inferior con una broca de metal y luego meto el roscachapa, ¿vale? Directamente sin hacer un taladro previo es muy complicado. Normalmente se hace un pequeño taladro y luego ya meto el roscachapa. Un taladro más pequeño que el tornillo, claro. Bueno, y aquí ya vamos a entrar en lo que son los procedimientos de trabajo, ¿vale? Que estos los veremos el próximo día. Cosas que quiero que hagamos o que tenemos pendiente de hacer este tema. Taladrado, vamos a hacer taladrado en ladrillo y taladrado en metal, al menos, ¿vale? Madera me da igual porque madera no vamos a manejar mucho. El año pasado no lo hicimos, no, pero este año quiero hacerlo. Luego vamos a intentar a ver si conseguimos hacer todos un remache al menos, poner un remache con una chapa de metal, que primero vamos a taladrar, lógicamente, por eso vamos a hacer el taladrado, luego le metemos un remache. Y el taladro de columna que lo tendremos que ir usando. Vamos a hacerlo de uno en uno, de dos en dos, ¿vale? Entonces empezaremos la semana que viene, iremos poco a poco pasando. Vamos a ver si lo podemos hacer ahí detrás en la clase o tenemos que irnos a otro lado. Por ello intentar a partir de la semana que viene, si podéis traer unos guantes, traer guantes, ¿vale? De los normales. Vale, ya os traigo yo mañana un modelo para que veáis cómo son. De los de cuero valen también. Vale, sobre todo porque vamos a trabajar con metal y no quiero que nadie se corte las manos. A partir de la semana que viene. Ya os traigo yo mañana unos para que veáis cómo son. Pues compráis unos, son muy baratos. Y para que no te dé un contacto, es protección también en las manos. O no te asegura la protección. Creo que sí. Mañana te traigo yo unos para que veas cómo son.